30:11 de Jeremías, dice así la Escritura. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Bien, la palabra del Señor habla de cómo Jeremías predicó, dice la Escritura, más de 40 años a los israelitas, en los días en los que el Señor se aproximaba a poner por obra su palabra, de tanto que les había hablado de castigo, de reprensión, del pago de sus maldades. Se aproximaba, y lo hizo de hecho en los días de Jeremías. Después de más de 40 años de predicar, Jeremías vio cómo el Señor llegó y destruyó Jerusalén, arrasó con todo el territorio de Judá, el reino del sur, que es el que estaba en pie todavía, pues el reino del norte, cuya capital era Samaria, había caído hacía más de 100 años antes, como 140 años antes. Entonces Jeremías ve eso, pero acá, ¿verdad?, todavía no ha sucedido. Sin embargo, el Señor les está hablando del castigo que iba a llevarles por sus maldades y pecados, de cómo Dios iba a castigar a Israel, pero también de cómo Dios iba a castigar a las naciones que iban a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para poder darle ese castigo a los israelitas. Pero Dios les dice, miren, les dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Aquí está hablando en futuro, todavía no ha sucedido. El reino del norte sí, pero el del sur todavía está en pie. Y dice, pero a ti no te destruiré, dice, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces, Dios, el castigo que le da a los israelitas es del reino del sur, que los lleva al exilio, los exila de su tierra, los lleva a Babilonia por 70 años. Y dice la Escritura, pues, que allá, ¿verdad?, pues ellos sufren, allá ellos se acuerdan de su tierra, y pues nadie que vive en una tierra ajena, peor si es una persona que la han llevado ahí contra su voluntad, va a estar bien. Nunca va a estar conforme, nunca va a estar feliz, porque no es lo mismo, ¿verdad?, estar en su país que estar en un país ajeno. Por ejemplo, a los que emigran a otros países, sobre todo de manera ilegal, pues a ellos les cuesta, les es bien difícil el moverse en esos países por el temor, ¿verdad?, que los atrapen y los deporten. Entonces no viven tranquilos, no viven felices. A los israelitas no los iban a deportar, pero no vivían pues a placer, no vivían haciendo lo que querían, como cuando vivían en Israel. Ellos no hacían lo que querían ahí, ¿verdad? Hacían lo que las leyes de esa nación decían, y las leyes, por supuesto, eran más benévolas para con los naturales, para con los de la nación anfitriona, que para con los extranjeros, por supuesto. Entonces el Señor lo lleva al cautiverio, ahí por el año 586, 87 a.C., es destruida Jerusalén, y luego regresan después de 70 años de estar en Babilonia. Ese fue el castigo que Dios les dio. Un castigo que les valió para que ellos dejaran la idolatría, que tenían bien arraigada. Antes de que Dios les llevara al cautiverio, ellos tenían muchos altares que el mismo Salomón había hecho, dice la Biblia. Quemaban a sus hijos en el fuego, creyendo que era para Dios también. Y tenían otras prácticas abominables que Dios pues reprueba en su palabra, y pues ellos, ¿verdad?, estaban muy contaminados. Sin embargo, esa reprensión, esa sacudida que Dios les da, les ayuda para que ellos se despojen, se libren de la idolatría, por lo menos la idolatría, y de otras cosas que ellos tenían, prácticas pecaminosas que les alejaban de Dios. Por eso nosotros, cuando vemos en los días de Jesús, como 500 años después, más de 500 años después, que ellos regresan del cautiverio,
Vemos cómo en los días de Cristo ellos, pues, si algo tenían es que ya no eran idólatras. La idolatría se les había ido. Tenían hipocresía muchos, no todos. Eran malos, ¿verdad? Algunos, como todo ser humano que no ha nacido de nuevo, pero idolatría no tenían. Al menos la idolatría la habían dejado. ¿Por qué? Porque Dios se las había arrancado a través de ese castigo que les había dado, de llevarlos a Babilonia. Entonces el Señor, mi amado, mi amada, les habla acá, ¿verdad?, de algo que todavía no había sucedido, que sucedería y que Dios trataría con ellos, pero no los iba a destruir como iba a destruir las naciones entre las cuales los iba a esparcir. Pero sí los iba a castigar, porque la Biblia dice que Dios al que ama castiga, que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Proverbios 3, 11 al 12 me parece que habla de eso. Y la Escritura habla bastante del castigo de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Hebreos 12, 7, Apocalipsis 3, 19, me parece que habla de lo mismo. El castigo, ¿verdad?, que Dios da a quienes ama. Un castigo, una disciplina, es forma de disciplina, ¿verdad?, que el Señor inflige al creyente para, pues, que sea una persona mejor, para que se aparte del mal. Porque el castigo que Dios da, ¿verdad?, a sus hijos no es para, que ellos sufran solamente, sino lleva un propósito, ¿verdad? No es tortura, sino es disciplina, para que el creyente, ¿verdad?, se aparte de esto, de aquello, para limpiarlo, para purificarlo. Así lima el Señor asperezas. Entonces, dice acá, ¿verdad?, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Como ya he dicho, esto es futuro. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Justicia, o sea, conforme merece. Porque mire, ser, por ejemplo, actualizando esto, ¿verdad?, ser creyente no nos exime de la justicia divina. O sea, ser creyente no es carta libre para pecar y que Dios se va a hacer el del ojo pacho, ¿verdad? Entiende que Dios va a cerrar sus ojos porque como es el hermanito o la hermanita que anda pecando, ahí Dios no dice nada, ¿no? Dios no es alcahuete como lo suelen ser a veces los seres humanos con los hijos. Hay seres humanos que cuando el hijo hace no ven, no oyen, pero cuando ya le hacen, ahí sí. Entonces Dios no, ¿verdad? Si nosotros hacemos y somos creyentes, somos hijos espirituales del Señor, entonces Dios sí ve y también, ¿verdad?, en su momento aplica la corrección, la disciplina necesaria, el castigo, si es necesario que se aplique, porque dependiendo de lo que hagamos, así es como Dios actúa. A veces hay fallos, hay errores, hay hierros o hay pecados que Dios no tiene por qué aplicar disciplina, porque a veces el mismo creyente reacciona y pide perdón, se aparta, pero hay otros que sí, dependiendo de la gravedad del asunto. Entonces, si amerita, Dios aplica, ¿verdad?, el castigo, la disciplina, y lleva el propósito de corregir, de enmendar, de que la persona se aparte del mal. Dios, mi amado, mi amada, pues es un Dios justo, y Dios pues espera, ¿verdad?, que nosotros como creyentes, si somos creyentes, actuemos con justicia. Dice la Biblia que Dios ama al justo. Ama a todo ser humano, claro, pero al justo lo ama más, y Él ama la justicia. Cuando nosotros somos justos, lo que significa es que Dios está contento con nosotros, cuando nosotros actuamos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, engrandecemos el nombre de Dios y además hacemos bien a los demás. Vamos a quedarnos hasta acá. Mi amado, mi amada, gracias por haber estado ahí. Te bendigo en el nombre de Jesús.